la valentía de la persona que salió de su casa y le gritó la situación crítica por la que están pasando las madres cubanas, los padres. En el verano nosotros comenzamos un grupo de activistas de Canadá, Estados Unidos, Europa, un documento al cual llamamos Carta Conjunta. Y este documento se coordinó con otros activistas de unos 18 países para poder llegar a los parlamentos y congresos de esos países. Y básicamente pedíamos, número uno, la liberación incondicional de todos los prisioneros políticos antes y después del 11 de julio. Y sobre todo pedíamos que se considerara a los cubanos de la diáspora aquí en el exilio como una voz válida para poder llegar hasta los parlamentos y congresos y poder explicar una narrativa alternativa a lo que el régimen genocida, militar y totalitario de La Habana susurra a los países democráticos donde tiene embajadas y donde tiene cuerpo diplomático. Entonces, gracias a esa primera carta conjunta, aquí en Canadá logramos reunirnos con el senador Leo Housakos y con el miembro del Parlamento Pierre-Paul Hose el 28 de noviembre. ¿Y qué pasó en esa reunión? Primeramente, el senador Leo Housakos nos recomendó que creásemos una coalición que fuera como la sombrilla que reúna a todos los grupos de activismo aquí en Canadá, incluyendo activistas independientes, para de manera que cuando se llegue al Parlamento sea una voz unida y sea una organización con carácter jurídico y que no sea la voz de una persona o la iniciativa de una persona como tal, algo que nos trascienda a los cubanos canadienses que luchamos por una Cuba democrática y por la libertad, obvio, de los prisioneros políticos. La segunda parte de esa reunión fue con Pierre-Paul Hose, miembro del Parlamento, y lo interesante de esa parte es que él se comprometió, nos ofreció de ser el padrino de esa petición para poder llevarla a la Cámara de Comunes. Ese documento había sido suscrito por más de 700 personas dentro y fuera de la isla. Me gustaría recalcar la valentía y el empeño de los cubanos dentro de la isla, que sabiendo lo que significaría firmar un documento como ese, no dudaron en apoyarlo. Entonces, en estos momentos en Canadá estamos recogiendo las firmas de esa petición. Nuevamente, el punto número uno de la petición es la libertad de los prisioneros políticos, de manera que la Cámara de Comunes le exija al Parlamento canadiense, al gobierno canadiense, que le exija a Cuba que se respeten los derechos humanos en la isla, que se liberen incondicionalmente a los prisioneros políticos y que se tenga en cuenta la voz de la disidencia en Canadá como algo oficial, con credenciales oficiales, para poder llevar la verdad de lo que está pasando en Cuba. Me gustaría explicar cuán minucioso ha sido el proceso de recogida de firma y de validación de que la persona que quiera suscribir el documento es realmente esa persona quien dice ser y que ha leído el documento en su totalidad. La petición original, la petición madre de esta petición que está actualmente en Canadá, podemos decir, el listado de firmas lo llevó Raimet Martínez. Y no se aceptaba, por ejemplo, que una organización opositora nos enviara un documento diciendo suscribimos a nivel de organización, decidimos hacerlo a nivel individual, porque, por ejemplo, si hay una organización de 300 personas donde 298 lo leyeron, estuvieron de acuerdo con el documento, pero hay 2 personas que por casualidad no llegó hasta ellos el documento, entonces esa certificación de esa organización de que las 300 personas estaban de acuerdo no era verídico. Entonces, para evitar esto, se hizo de manera personal en el sentido de que muchos cubanos fueron como los coordinadores de la recogida de firmas y de constatar con textos el nombre, el apellido. Algunas personas nos enviaban la dirección postal, nos enviaban hasta el número de carnet de identidad, confirmando de quién se trataba. Y entonces Raimet Martínez llevó un listado detallado de las más de 700 personas que fueron capaces de suscribir el documento. Y esto fue, como dije ahorita, tanto dentro como fuera de Cuba. Es importante rescatar
la valentía de la persona que salió de su casa y le gritó en la cara a las personas que están desgobernando en Cuba la situación crítica por la que están pasando las madres cubanas, los padres cubanos, la población en general. Entonces, para mí es muy importante rescatar la valentía de esas personas y entonces para nosotros los que vivimos en la diáspora pensamos que sería una manera diferente el objetivo de concientizar a los políticos de nuestros países de manera que cuando en Cuba la gente salga a la calle a manifestarse ya no sea una sorpresa las razones por las cuales las personas se están manifestando. Las más recientes publicaciones del censo, nosotros somos alrededor de 20.000, 30.000 cubanos, que cuando se compara con el exilio en Estados Unidos no somos muchos. Los cubanos aquí, por ejemplo, algunos trabajamos en el servicio público, hay profesionales de la salud también, y hay muchos cubanos emprendedores. Pero yo siento que aquí en Canadá nosotros sufrimos un poco los dos mundos. Nosotros sí sentimos la complicidad del gobierno canadiense respecto a la dictadura cubana. Aquí en Canadá sí los ministros, aunque a veces se tomen cierto tiempo de acuerdo a la urgencia de la documentación, sí responden a la carta que se envía de ciudadanos común y corriente. Y en una de esas cartas, el ministro de Industria y Desarrollo, él en su afán de demostrar lo complaciente y lo bondadoso y lo solidario que ha sido el gobierno de Canadá con Cuba, él se esmeró en explicarme todos los millones de dólares que se han donado para Cuba, todos los guantes, la cantidad de guantes quirúrgicos que se ha donado, la cantidad de kits de emergencia que se ha donado. Y un detalle muy importante que a mí me gustaría mencionar, porque yo no lo sabía, él me explica que en los 70 en Canadá se aprobó una ley extraterritorial cuyo único objetivo es evadir el embargo que tiene Estados Unidos contra el régimen dictatorial. Y yo digo esto porque yo siempre me preguntaba cómo en Cuba se podía abastecer los hoteles. Además que Canadá exporta turismo a Cuba por millones anualmente. No es el caso últimamente, pero así ha sido el caso. Entonces, para nosotros es muy importante llegar hasta, como dije, hasta el Parlamento para explicar que a dónde van a parar esos millones que Canadá ha donado del dólar de los contribuyentes, de nuestro bolsillo. Y es importante para nosotros demostrarle que esas organizaciones no gubernamentales que la dictadura tiene recibiendo ese dinero, que en pantalla parecerían que no son parte de la dictadura, pero sí lo son. Y es ahí donde entramos nosotros. Un grupo de cubanos, como dije ahorita, de diferentes grupos de oposición, disidentes y activistas independientes, decidimos crear esta coalición cubano-canadiense con el objetivo de llevar el mensaje conjunto, ¿no? Y sí hicimos, por ejemplo, un micro ejercicio democrático donde se escogió el presidente de la coalición, Raimed Martínez, y se hizo otro ejercicio democrático donde se escogieron los 5 miembros de la junta directiva de la coalición. Nosotros tenemos nuestros estatutos escritos por juristas y por eso nos regimos. ¿Y por qué yo digo esto? Es porque en Cuba tiene, como decimos en los guajiros, hay tela por donde cortar una vez que Cuba sea libre para poder reconstruirla. Cuando en un país no se puede hacer el trasplante para salvar la vida de una niña, en un país donde haya vergüenza, ya aparte de libertad, aparte de democracia, en un país donde sus dirigentes tengan ética, donde sean íntegros y donde tengan vergüenza, todos ya al día siguiente hubiesen renunciado. A Cuba hay que rescatarla. A Cuba hay que rescatarla y a Cuba hay que construirla. Y parte del objetivo y la misión de la coalición no es solo luchar por la libertad de Cuba, sino ser capaz, una vez lograda la libertad, ser capaz de reconstruir Cuba. Quiero que tengan fe todo el mundo. Quiero que nadie pierda las esperanzas. El fin ha comenzado. Hay esperanza para el pueblo de Cuba y muchos sí vamos a regresar a reconstruir ese país y allí hay gente muy valiosa que lo puede reconstruir y que lo puede liderar y lo puede sacar adelante.